Aleluya. Que Dios les bendiga. Bueno, vamos a estar dando el penúltimo estudio de esta pequeña serie de 6 estudios de el Espíritu Santo. Como ya sabéis, estos días a las 5 de la tarde hemos estado dando estudios de la doctrina del Espíritu Santo. Si os vais a mi muro a las 5 de la tarde tendréis que ver las publicaciones. Sergio, Abraham, buenas tardes. Daniel, buenas tardes. Job, buenas tardes. Dios os bendiga. Como ya sabéis, si vais a mi muro a las 5 de la tarde vais a ver las publicaciones de los 4 estudios anteriores. Y este estudio quedará grabado también aquí como publicado a las 5 de la tarde. Lo podéis ver después. Es el 5.º estudio de la doctrina del Espíritu Santo. Dios te bendiga, Job. Suelo tardar un minuto más porque lo hago con el móvil de mi hijo y yo pues me veo los textos con mi móvil, así con 2 móviles, y el estudio lo veo en el ordenador. Utilizo 3 cosas. Daniel, tengo la misma voz que mi padre, me lo dice mucha gente, sí. Que en muchas cosas soy el que más me parezco a mi padre. Bueno, como sabéis, este es el 5.º estudio y se llama el estudio de la santificación. Aunque, como vamos a ver en el estudio de la doctrina del Espíritu Santo, la santificación concierne, como siempre, a la Trinidad, porque ya os he ido diciendo todos estos días que al hablar de la doctrina del Espíritu Santo tengo que hablar de la Trinidad por todas partes. Es constante esto, no se puede evitar, porque estamos hablando de Dios, el Espíritu Santo es Dios. Es como cuando damos la doctrina de Cristología, siempre tienes que hablar de la Trinidad porque sale solo, te viene solo a la mano los versos que hablan de la Trinidad. Dios te bendiga. Moisés, buenas tardes. Así que vamos a comenzar el estudio, aunque quizá no hemos dado mucho tiempo a que se conecte la gente, pero como se queda grabado y no hay parte del estudio que no sea importante, la verdad, aunque entren a la mitad del estudio, no harían mal en escucharlo. Amén. Así que vamos a comenzar el estudio de la doctrina de la santificación, que es una de las obras que el Espíritu Santo hace en el creyente. Amén. Dios os bendiga. Chino, Dios te bendiga. El primer verso que vamos a utilizar es Primera de Tesalonicenses capítulo 3 y verso 3. Capítulo 4, perdona, y verso 3. Sabéis que en mis estudios siempre se repiten mucho los versos porque no hay doctrina sin Biblia. Ayer decía mi primo José el mecánico, ¿vale? Así que vamos a la Biblia para ver Primera de Tesalonicenses capítulo 4, perdón, y verso 3. Y lo que tengo ahí escrito es el Dios Padre quiere nuestra santificación. Dice la Biblia, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Aleluya. Dios te bendiga, Isaac. O sea que la voluntad del Dios Padre es nuestra santificación. Por eso os he dicho que en todos estos estudios es imposible evitar hablar de la por todas partes, ¿vale? No solo es la voluntad del Padre, nuestra santificación, sino que también es el Hijo el que quiere que nos santifiquemos y el que nos manda que Dios nos santifique a nosotros. Eso lo enseña la palabra. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, dice. El Padre santifica en Primera de Tesalonicenses, para que veáis que no es solo el Espíritu Santo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará, nos santificará y nos guardará. Santo Dios te bendiga.
Así que esto es una verdad como una catedral. Es el Dios Padre quiere nuestra santificación. Pepe, cuñado, Dios te bendiga. Y Él es el que nos santifica, el espíritu, alma y cuerpo. El Hijo también santifica. En Efesios 5, 25 al 27. Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que y sin mancha, de manera que no solo el Padre santifica. Eso también lo vemos en Hebreos capítulo 2, verso 11. Porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y esto sabéis que lo dice Cristo, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y el que santifica a los santificados santifica a nosotros mismos. Porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos. O sea, Él santifica a los que son santificados y no se avergüenza de llamarnos hermanos. Ese es Cristo. Y esta santificación, como es una materia de la que se habla, la doctrina del Espíritu Santo, es en y por el Espíritu Santo. Lo vemos en Primera de Pedro, dice, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. O sea, somos santos porque somos santos en el Espíritu Santo. Y por el Espíritu Santo es en Romanos capítulo 15 y 16. Capítulo 15, versículo 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. De manera que el Hijo santifica, el Padre santifica y el Espíritu Santo santifica. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar gracias siempre a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Amén. Primera es un verso que se cosas como muchas veces veremos. Y esto iráis a algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santos, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. De manera que somos santificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de Dios. Aleluya. Los versos son Primera de Tesalonicenses 4:3, Primera de Tesalonicenses 5:23, Efesios 5:25 al 27, Hebreos 2:11, Primera de Pedro 1:2, Romanos 15:16, Segunda de Tesalonicenses 2:13 y Primera de Corintios 6:11. Amén. Somos santificados en nuestra unión con Cristo, ¿vale? Lo dice Primera de Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Finalmente, en nuestra unión con Cristo, todos hemos sido santificados. Y somos santificados por la palabra de Dios. Lo dice la Biblia en Juan 10. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. También somos santificados por la sangre de Cristo. Hebreos 9, 13 y 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, ofreció a sí mismo sin mancha, Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y Hebreos 13:12, que es mucho más claro aún, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Hoy más o menos, primo Luis, Dios te bendiga. O sea que somos santificados en nuestra unión con Cristo, la palabra de Dios, santificados por la sangre, santificados por el cuerpo de Cristo. Hebreos 10:10.
En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez y para siempre, y santificados por el Espíritu Santo, como hemos visto en 1 Corintios 6:11. En teología, en la teología general, ¿vale? Están los santos posicionales, quiere decir que todos somos santos en Cristo. Para eso no hay que hacer nada, solamente creer en Jesucristo y eres santo posicionalmente. Todos somos santos posicionalmente. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados, porque todos somos santificados. Amén. Primera de Corintios 1:2, que ya hemos leído. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. O sea que todos somos santificados. Y capítulo 6, verso 11, que antes le hemos dicho, para que veáis la santificación posicional. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hebreos 10:10, por una sola ofrenda somos santificados en un cuerpo, lo dice la Biblia. Y Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Somos santificados. Sí, si se corta es porque hay una mala conexión, por eso cito los versos y los repito para que no perdáis detalle, ¿vale? De todas formas, lo que voy a hacer es coger los textos de los estudios y copiarlos en el Facebook para que los leáis y así os quedáis con la grabación y con los versos. Amén. O sea que hay tres aspectos de la santificación, y el primero es la santificación posicional, todos somos santos. El segundo es la santificación experimental, progresiva o gradual, que en esta no cree mucha gente. La santificación gradual es impulsada por el Espíritu Santo en nosotros y es efectiva por nuestra voluntad y elección rendida a la voluntad de Dios, sometiéndonos en obedecimiento a su palabra. Porque si tú no obedeces a Dios, Él no te va a obligar a caminar una vida santa. Él te impulsa a llevarla, pero tú te rindes a esa voluntad de Dios para llevarla. Amén. Y esta no la cree mucha gente, pero la Biblia la enseña. La santificación gradual depende de la obra de Dios en nosotros, como la fuerza que nos impulsa a decidir ser santos. Eso es verdad. La Biblia dice en Ezequiel 36, 26 al 27, que Él quitará el corazón de piedra que tenemos y pondrá uno de carne, y hará que nosotros andemos en sus mandamientos. Dice, pondré mi espíritu en ellos y haré que anden conforme a mis mandamientos. O sea que es por el Espíritu Santo que está en nosotros, que nosotros tenemos el impulso de ser santos, ¿vale? Pero si tú te resistes, no te vas a santificar progresivamente, que santificación quiere decir apartado o consagrado. Hay gente más consagrada y menos consagrada. Eso es una verdad como una casa. El grado de santificación pues depende de cómo te rindes a esa voluntad de Dios, a ese impulso. Filipenses 2:13, vamos a leerlo también. Filipenses 2. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él lo produce, pero un verso antes nos dice, sí, la santificación esta es wesleyana, yo la creo. Sí lo es, primo Luis, es de Wesley, es el movimiento de santidad, de ahí nace esa doctrina, claro, está en la Biblia. De manera que es Dios quien produce el querer ser santos, es Dios quien lo produce. El primer impulso es suyo, no es porque nosotros somos buena gente, no, es porque tenemos su Espíritu Santo, por eso queremos ser santos. Pero tú te tienes que someter a esa voluntad, por eso un verso antes
nos dice, por tanto, amados, como siempre habéis obedecido, no como solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Y qué es eso? Dios te bendiga, tío Raúl, estamos bien. El vaquilla. Pues es que nos sometamos a la voluntad de Dios. Y eso es algo que está en ti. El libre albedrío nunca Dios lo coacciona. Simplemente le guía y uno decide si obedecer o no. Y el grado de santificación, hay gente que dice, no eres más santo que yo, o no eres menos santo. Bueno, entre comillas. Luego se lo digo a los niños, tío Raúl, sí que te agreguen. Eso es entre comillas porque la Biblia no enseña eso. Y la experiencia nos enseña que hay gente más consagrada que otros. Eso nadie lo puede evadir. De hecho, vamos a Romanos 6, 19, 23. 6, 19 al 23. Estos versos no tendrían sentido si la Biblia no enseña que unos se pueden consagrar más que otros, ¿vale? Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Que eso sabemos que es por gracia y por su impulso, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios nuestro. De manera que la vida es una dádiva, pero el grado de santificación es un impulso de Él y en el que tú te sometes por tu voluntad. Nadie doblega tu voluntad. Dios te ofrece la santificación, que presentes lo. Porque si tú no te sometes a la voluntad de Dios no vas a vivir en consagración. O sea, tiene que ver mucho la voluntad aquí. Segunda de Corintios 7:1. A ver si tiene sentido. No hay gente más santa que otra. Bueno, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Eres tú el que te limpias de toda contaminación, perfeccionándote en la santidad en el temor de Dios. ¿Por qué? Porque por el temor de Jehová los hombres se apartan del mal, lo dice la Biblia. Si temes a Jehová te santificas, y si le amas mucho más. Segunda de Timoteo 2, 20 y 21. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Quiere decir, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Eso es santificación gradual. Eso es santificación experimental o progresiva. Gente que se consagra más y menos. Si alguno se limpia de estas cosas, tú puedes ser un utensilio más limpio o más sucio, según te consagres al Señor. Eso es una verdad como una casa, y esto es lo que enseñan estos versos literal y explícitamente. Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dice que la sigas tú. Nadie te obliga a seguirla. Aunque es un deber y no hay posibilidad de hacer otra cosa sin desobedecer a Dios, pero eres tú quien decide seguir la paz y la santidad. El impulso es del Espíritu Santo, pero la obediencia es tuya. El sometimiento a su voluntad es tuyo. Si no, la Biblia en estos textos no tendría sentido. Ofreced vuestros miembros en santificación. Limpiaos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Jehová, ser utensilios útiles, y para esto limpiaos de toda contaminación, guardaos de los ídolos. No tienen sentido esos mandamientos. Eso tiene que ser porque Dios nos está diciendo que nos santifiquemos. Amén.
Se nos exhorta a hacerlo por elección propia, en voluntad rendida a su voluntad. Primera de Pedro 1, 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. O sea, te santificas como un hijo obediente, pero hay hijos desobedientes en medio de la tierra. En medio del pueblo de Dios hay hijos que a veces desobedecen. Entonces eso no es verdad, como una casa, que te tienes que someter a la voluntad de Dios para ser santo. Provisiones para nuestra justicia, para nuestra santificación gradual. Hay cosas que son provisiones de Dios para ser santos. Y una es la palabra de Dios. Una de ellas es la palabra de Dios. Salmos 119, 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. O sea, que una de las provisiones que tenemos para ser santos es la palabra de Dios. Guardar la palabra de Dios en el corazón para no andar pecando. Porque cuando uno quiere acercarse a un pecado y ve que eso está mal, la palabra de Dios vendrá a su vida porque está en su corazón y tomando vida en sí le apartará del pecado porque sabe que está mal lo que iba a hacer cuando se le presente. No, otra cosa es maquinar pecado. Cristo intercede. En Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Tú eres santo por la palabra de Dios que permanece en ti. Tenemos el poder del Espíritu Santo, o sea, Cristo intercediendo, la palabra, el poder del Espíritu Santo, Romanos 8:4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para ser santo tienes que andar conforme al Espíritu, es una provisión de Dios para nosotros. Gálatas 5, 24 y 25. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto todo son provisiones divinas a las que nosotros nos tenemos que someter. Si tú eres un rebelde, no vas a estar a la altura de la consagración de otros, aunque digas que sí, para que entendamos los términos bíblicos. Y santificación experimental progresiva es aquellos que se consagran al Señor por su propia. Y recomiendo, nuestra responsabilidad es rendir nuestra ser eficazmente santos en nuestro modelo de vida cristiano, no posicional. Posicionar es por los méritos de Cristo, pero siendo guiados en y por el Espíritu Santo, uno sometiéndose a su voluntad se consagra más o menos. Eso es una verdad como una casa, y eso lo puedes ver en Romanos capítulo 6 y capítulo 8 y en Gálatas capítulo 5, la santificación progresiva, ¿vale? Y para no cansar mucho, aparte que está un poquito mal la conexión y por eso es difícil seguirnos hoy, la santificación final, que es la tercera forma de ver la santificación. Todos seremos totalmente santos en la obra llamada la glorificación, siendo esta hecha cuando estemos con Dios para siempre. De manera que posicionalmente todos somos santos. Experimentalmente hay gente más consagrada que otra, que se santifica más que otra en el modelo de vida, en la conducta cristiana del día a día. Eso es una verdad como una casa. Y el tercer aspecto de santificación, el tercer aspecto es la santificación final, que es la glorificación. Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Primera de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Esa es la santificación final, una santificación perfecta. Sí, la santificación progresiva es la que he hablado en la segunda. Hace un rato he estado hablando, hasta ahora mismito.
Y 1 Corintios 15, 47 a 54. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Eso es la santificación final. Todos vamos a participar de esa, pero no todos estamos consagrados al mismo nivel aquí en la tierra en conducta. Hay gente que a veces se enfada y suelta palabrotas que no debe soltar, y la Biblia dice que cuidemos nuestra lengua. Eso lo dice porque hay gente que habla mal y gente que no habla mal, que cuida su boca. Hay gente que dice que codicia y que tiene que tener cuidado con no codiciar a la mujer ajena. Eso es porque la Biblia enseña que hay gente que se abstiene de codiciar. O sea que la santificación posicional es de todos, pero la santificación experimental o gradual no todos la experimentamos. Hay algunos que somos un poquito dejados, pero la santificación de glorificación también es algo que vamos a experimentar todos. La posicional y la tercera fase, santificación final y glorificación, en esa no hay ningún mérito humano, es todo por los méritos de Cristo. El que es justo sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia, y el que es santo santifíquese todavía. Es una orden ser santo, no una opción, no es algo que puedes hacer o no. Ahora, la segunda fase de la santificación, experimental o gradual, esa también tiene que ver con méritos nuestros. No, cuando digo que tiene que ser sometiéndonos a su voluntad, no tiene que ver con méritos nuestros, porque tú te sometes a la voluntad de alguien que creó esa voluntad, que dice: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para andar en buenas obras, de manera que cuando tú andas en buenas obras, no andas en obras que tú ideaste, sino que Dios preparó de antemano. Y dice la Biblia: y haré que anden conforme a mis mandamientos, en Ezequiel, de manera que no eres tú el que andas por ti mismo, sino que Dios te impulsa a andar. Así que ya no andas tú por ti mismo, sino que Dios te ha empujado a que andes en la santidad de Dios. Él dice que produce el querer como el hacer por su buena voluntad, de manera que la santidad experimental también le da la gloria a Dios, porque tú quieres y hagas por ti mismo, sino porque ese querer y ese hacer lo produce Dios. Y cuando quieres querer, ese querer ya lo produjo Dios antes de que quisieras. Es una locura, pero es una verdad como una casa. Y cuando haces, es porque Dios ha producido que quieras hacer, y cuando haces lo has hecho porque Él ha impulsado a que lo hagas. Por eso dice la Biblia: Dios os haga aptos para toda buena obra, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. O sea, Dios te toma y te hace apto para hacer toda buena obra. Y cuando haces la obra, es Él que hace en ti todo lo que es agradable delante de Él. De manera que en la santidad experimental, aunque tú te sometes a su voluntad, tampoco tiene mérito el hombre. Aquí no hay gloria para los hombres, no existe. La gloria siempre es para Dios. En la posicional, total mérito de Dios, y ahí no hay voluntad sometida, sino mera aceptación del sacrificio de Cristo, y eres santo en posición. Pero en la experimental hay una voluntad que afecta más a ese nivel de consagración, pero eso nos mantiene eximidos de méritos de nuevo, porque todo lo que hacemos lo hacemos porque Dios quiere y porque Dios nos impulsa. Por eso la gloria sigue siendo para Él. Y en la santificación final, que es la glorificación, ahí sí que ya no tenemos nada que hacer. Si morimos, seremos resucitados, y si esperamos hasta que Cristo venga, seremos transformados por el hecho de haber permanecido como hijos de Dios en Cristo Jesús. Amén. De manera que, repasando la doctrina de la santificación, el Padre quiere nuestra santificación, el Hijo quiere nuestra santificación, el Padre santifica, el Hijo santifica, el Espíritu Santo santifica.
Somos santificados en nuestra unión con Cristo, santificados por la palabra de Dios, santificados por la sangre, santificados por el cuerpo de Cristo, santificados por el Espíritu Santo. Y las tres posiciones de la santificación en teología: posicional, por creer en Cristo; experimental, porque Él nos impulsa y nosotros nos sometemos a su voluntad; y la final, porque permanecemos en fe para transformación de nuestro cuerpo. En esas tres Dios se lleva la gloria. El Espíritu Santo es el agente que está en nosotros para impulsarnos a ser santos. Si no eres santo, no es porque no puedas, es porque no quieres. Tienes la palabra de Dios que te impulsa a santificarte. Tienes a Cristo que intercede por ti para que seas santo por la palabra de Dios. Tienes al Espíritu Santo que hará que anden en sus mandamientos. No eres santo porque no puedas, no eres santo porque no quieres. Es una excusa eso. Dice la Biblia que hemos sido libertados del pecado. Si eres libertado del pecado ya no eres esclavo. Por eso dice la Biblia: ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si pecas te haces esclavo del pecado y si sirves a la justicia te haces esclavo de la justicia? Dice, pues vosotros habéis sido libertados del pecado y habéis sido hechos siervo de Dios, de modo que ahora no ofrezcáis vuestros miembros a la injusticia, santificación, para tener fruto de Dios. Y eso es algo voluntario, pero que no hay en nadie la impotencia de ser santo. No existe la impotencia de ser santo. ¿Por qué? Porque la potencia para ser santo está en nosotros, el Espíritu Santo de Dios. Tú puedes ser santo, no tienes excusas. No puedo dejar de hacer esto, es mi debilidad, mi talón de Aquiles. Bueno, es la costumbre de tu vida, lo puedes llamar manía, pero no algo que venza al poder del Espíritu Santo en ti para ser santo. Eso es mentira, hermanos. Se puede ser santo. ¿Por qué? Porque no depende de mí, depende de Él. Es por su palabra que somos santos, es porque Cristo intercede por nosotros, es porque tenemos al Espíritu Santo, es porque Él hace que seamos santificados, porque hace que guardemos sus mandamientos, porque Él ha preparado las buenas obras, porque Él nos hace aptos para toda buena obra, y cuando hacemos algo, es Él en nosotros haciendo lo que le agrada delante de Él. O sea que ni siquiera tú no haces, tú no andas, tú no te mueves, tú no piensas, Él te impulsa a pensar, obedecer, el querer como el hacer, como es la voluntad. Tú no haces nada en la santificación. Lo único que haces es recibir el regalo de Dios y someterte a su voluntad. Entonces puedes ser rebelde pecador o un salto de potencia por la potencia de Dios que está en ti. Eso es una verdad como una casa. Se puede abandonar el pecado si quieres. Lo único que hay gente que no quiere. Está cómodo con su pecado. Pero la Biblia nos enseña que la santificación es posible. Y no es por nuestras fuerzas, es por las fuerzas de Dios. ¿Tú quieres ser santo? Yo sí quiero ser santo. ¿Y sabes por qué puedo ser santo? Porque la Biblia me enseña que puedo serlo, porque es Él el que produce el querer como el hacer, es Él que me ha hecho apto para toda buena obra, es Él el que hace en mí las cosas, es Él el que produce el querer como el hacer, es Él el que hace que ande conforme a sus mandamientos, y la santificación le pertenece a una obra invisible y poderosa del Espíritu Santo, de Cristo y del Padre en mí. De manera que puedes ser santo, si quieres. Porque no estamos bajo la ley del pecado, estamos bajo la gracia de Dios. La gracia de Dios es el poder que nos ha capacitado para vivir por encima del pecado. Si quieres, puedes ser santo. Y esto es por el Espíritu Santo de Dios que mora en ti. Abandona el pecado y sé santo en Cristo Jesús por el poder de Dios que habita en ti. No hay pecado que venza la potencia de Dios en ti. Amén. Así que no os digo nada más. Este es el corto estudio de apenas 35 minutos de la doctrina de la santificación. Por si hoy he visto que me han dicho que se ha cortado un poquito, voy a copiar los estudios de uno en uno. Estudio número 1 y lo copio y lo publico en Facebook. Estudio número 2, estudio número 3, estudio número 4 y estudio número 5, para que tengáis los escritos. Con el escrito lo leéis mientras veis el vídeo y lo vais a entender mucho más, porque no se os va a escapar ni un verso, ¿vale? Así que nada más, Dios os bendiga, un abrazo
Gracias por estar ahí, los que habéis estado aguantando un vídeo que se cortaba. Y nada, aquí a las 5 mañana para el último estudio del Espíritu Santo, que es la plenitud y llenura e investidura de poder del Espíritu Santo en el creyente. Amén. Así que nada, mañana seguimos con los estudios. Primer estudio, deidad y personalidad del Espíritu Santo. Segundo estudio, advenimiento. Tercer estudio, regeneración, morada y sello. Cuarto estudio, bautismo del Espíritu Santo. Quinto estudio, santificación. Y sexto estudio, plenitud o llenura del Espíritu Santo. Son estudios que nos ayudan a comprender el Espíritu Santo actuando en el Antiguo Testamento, en la vida de Cristo, en el Nuevo Testamento, en el creyente, en los incrédulos. Y nos enseña a ver que el Espíritu Santo está presente en todo. Tú puedes ser santo si quieres, por el poder del Espíritu Santo de Dios. Que Dios os bendiga a todos. Sergio, Pepe, cuñado, Miguel, que Dios os bendiga a todos. Hay por ahí una hermana, Joaquina, también siempre ha estado en todos los estudios. Que Dios os bendiga a todos, ¿vale? Por estar ahí. Primo Luis, un abrazo. Dios te bendiga. Dios os bendiga a todos.